Buenas tardes. El tema que me correspondió, la modalidad, los actos del habla, construcciones imperativas, interrogativas y exclamativas. Para empezar, vamos a hablar de qué es la modalidad. La modalidad es la unidad mínima para transmitir un mensaje verbal. Se divide en dos, el dictum y el modus. El dictum es la descripción de un estado de cosas y el modus es, como la palabra lo dice, el modo. Entonces, por ejemplo, está lloviendo, acá nos está describiendo algo, que llueve, que está lloviendo en el momento. El modo es como yo lo diga, si yo lo digo como lo diga o lo escriba. Si lo estoy poniendo con signos de interrogación, quiere decir que es una pregunta. Todo depende de la entonación, el orden de las palabras, el modo verbal y otros. Como sabemos, el orden de las palabras puede alterar el sentido, el modo verbal, si lo está diciendo en pasado, en presente, en futuro. Los actos del habla se clasifican en varias partes. El acto locutivo es el hablar, el realizar la acción de hablar, es decir algo. El acto ilocutivo es la intención o finalidad que tiene el hablante. El perlocutivo es la reacción o el efecto al hablar o escribir, acción o efecto que tiene el receptor. Según la intención del hablante, tenemos el directo, que es transmitir un mensaje claro y preciso. El mensaje debe estar explícito. Por ejemplo, ¿me prestas tu cuaderno? Acá vemos la pregunta está muy clara, sí, no. Y el indirecto, el receptor interpreta o supone. Es cuando la intención del mensaje no está explícito. Por ejemplo, me hace falta copiar el primer y segundo punto. Aquí no necesariamente le está haciendo la pregunta de que me prestas tu cuaderno para copiarlo, sino que el receptor ya entiende de que le preste el cuaderno. Según su finalidad, tenemos varios. Asertivo, que es el afirmar o negar algo. Por ejemplo, subió el precio de la leche, este cuaderno vale 3.000. Otro tenemos el expresivo, que es el estado interior del hablante, ya sea emocional o físico. Me duele la cabeza, tengo ganas de ir al parque, cosas así. El directivo es el hacer actuar al receptor, convencerlo o a que entregue una información, obligarlo a decir algo. Entonces hacer preguntas, solicitud de orden. Por favor, lava los platos, tienes que ir al parque, bueno, cosas así. El compromisorio, como la misma palabra lo dice, es comprometerse a algo. Por ejemplo, yo me haré cargo del evento, prometo que este año pasaré el año. El declarativo genera un cambio de realidad. Normalmente tiene un grado de autoridad en el civil o religioso. Por ejemplo, los declaro marido y mujer, o este tribunal declara al imputado culpable. Hay acciones que se usan en diferentes situaciones. Por ejemplo, te felicito, muchas gracias, cuidado o cállate. No describe necesariamente el estado de alguna cosa, sino que más bien felicita, agradece o advierte a alguien de alguna cosa. Es decir, se lleva actos del habla. Se lleva a cabo los actos del habla. Los verbos realizativos expresan una acción gramaticalmente de muchas formas. Por ejemplo, perdón, me perdonas, perdóname, le pido perdón. Para decir alguna cosa, para decir la palabra que es lo principal, para pedir perdón, se pueden utilizar varios. Estos aparecen en primera persona en el presente indicativo. Y ya se lo dice, si cambia el verbo, en este caso pretérito, te lo prometí, ya no es una afirmación, ya no es una promesa, sino que es una afirmación. O si está en gerundio, te estoy pidiendo perdón, no pide perdón, sino que describe lo que hace, está describiendo lo que hace, te estoy pidiendo perdón. No sucede lo mismo en la perífrasis de obligación. Debo excusarme, pido excusas, tengo que anunciar que, anuncio que. Expresiones interjetivas como perdón, adiós, cuidado. Estos no son enunciados oracionales.
Si yo digo para Isabel, estamos hablando de una dedicatoria. Por Julio y María, un brindis, despacio, es una instrucción, todos firmes son órdenes, etc. Muchos actos verbales se llevan a cabo asimismo mediante enunciados oracionales que no contienen un verbo realizativo. Por ejemplo, ¿qué hora es? Está haciendo una pregunta. Vuelve pronto. Es una petición. Que te mejores, un deseo. Los adverbios evaluativos como desgraciadamente, lamentablemente, felizmente, fácilmente van a iniciar una oración y después de va una pausa, en este caso una coma. Entonces, un ejemplo podría ser desgraciadamente, coma, está lloviendo. No se refiere a los hechos que se describen, sino a la valoración que le está haciendo el hablante. El hecho de que esté lloviendo no es que sea algo malo, sino la valoración del hablante es que si tenía algún plan para salir, en ese caso, desgraciadamente, está lloviendo. Bueno, vamos a hablar ahora de la modalidad interrogativa. Bueno, sabemos que una interrogación es para hacer preguntas o para solicitar información. Se puede hacer de diferentes maneras. La directa, por ejemplo, ¿dónde vives? Es cuando la pregunta está clara y explícita. El receptor la recibe y él puede responderla fácilmente. ¿Dónde vives? En Bucaramanga. La indirecta, si es escrita, no va por medio de signos de interrogación, sino que más bien dice, un ejemplo, dime la hora, por favor. La persona entiende, no le está haciendo necesariamente una pregunta directa. Las interrogativas, otra de las interrogativas totales de sí o no. ¿Te vas de vacaciones? Sí. Depende del receptor si quiere dar más información. Por ejemplo, sí, el lunes me voy de vacaciones. En este caso se realizan actos verbales como una petición, me enseña su pasaporte, negaciones, tengo la culpa de que estuviera cerrado, propuestas y si fuéramos a cine, recriminaciones, ¿por qué no te tranquilizas? Otra son las interrogativas parciales, que va con la partícula qué, cuál, cómo, cuándo, por qué. Esas pueden ser directas o indirectas. La modalidad imperativa entonces es para ordenar algo, por ejemplo, ven inmediatamente, reconfortar, ten confianza, desear, diviértanse, hacer un ofrecimiento cortés, tome asiento por favor. Los declarativos son para afirmar o negar algo, son las 10, también sirven para ordenar, las llamas y te disculpas con ella, para solicitar algo, se ruega silencio. Estos son actos verbales. Este último es el acto verbal indirecto. Se ruega silencio. No necesariamente le está dando el mensaje a una persona, sino que se refiere a un grupo en general. Las imperativas también pueden ir con a más el infinitivo. Por ejemplo, a hacer, a comer. Pueden ir en gerundio, marchando. En futuro, no robarás, no matarás. En presente indicativo, tú haces esto ahora, estás haciendo una orden en presente. Interrogativa, ¿quieres callarte? O es igual a decir cállate. Tenemos la modalidad exclamativa. Nominales, por ejemplo, qué maravilla, magnífico partido. Está calificando al verbo, está calificando algo, entonces le parece algo maravilloso, magnífico. Los adjetivales, cuán inútil, muy curioso. Inútil y curioso en este caso son los adjetivos. Adverbiales, en modalidad exclamativa, por ejemplo, qué lejos o no tan deprisa, lejos, deprisa. Verbales, cuánto trabajar la tierra, o en gerundio, andando. La exclamativa puede ser en forma
en forma oracional, como lo veíamos en las anteriores, nominales, adjetivales, adverbiales, verbales o en gerundio, o sintéticas, que son las abreviadas o reducidas, por ejemplo las que vemos en las onomatopeyas, que son las interjecciones como a, o, va, son llamadas interjecciones. Otras ya son como las frases exclamativas, como Santo Dios, Madre mía, Dios mío, Ave María. Esas serían frases exclamativas que van con el signo de exclamación. Y bueno, este es todo mi exposición. Gracias.